había muchos de esos seres que eran en realidad espíritus que bajaban de los cielos. La humanidad se dice aproximadamente 200.000 años, pero la Hermandad Blanca viene trabajando hace casi 19 millones de años, porque los ángeles, con sus diversas jerarquías, trabajan en la creación desde mucho antes de la existencia. Es decir, lo que es el ideal de Dios, ellos le pueden dar forma. La luz pone en evidencia lo que hay que hacer. Lo que viene a resaltar o ayudarnos a ver es nuestra realidad interior. Hola, queridos amigos, bienvenidas, bienvenidos, comunidad de En Sintonía con tu presencia. Gracias una vez más por acompañarnos. Y bueno, voy a saludar aquí a la querida comunidad que nos escribe Doris, Carlos, Luciano, ya están por aquí. Gracias, váyanme mandando sus mensajitos. Estamos a la espera de que entre el maestro Daniel Ferminades. Les voy a contar un poquito de Daniel. Él en una pasada entrevista nos habló de su camino espiritual que comenzó ahí en Argentina de una manera pues que él no se la esperaba. Tuvo unas vivencias muy profundas espirituales. Les sugiero que vean, si no lo han visto, el video anterior que se llama El camino a la espiritualidad. Y bueno, es para mí un honor recibir a Daniel. Él es un maestro espiritual que tenemos la fortuna de poder escuchar en nuestro idioma. Y bueno, no me van a dejar mentir si les digo que el corazón reconoce cuando se comparte desde el amor y la humildad, como es el caso de Daniel. Para las personas que son nuevas en el canal, bienvenidos, bienvenidas. Cada vez somos más, estoy muy contenta por eso. Y bueno, hay mucha gente de la obra del Cristo, a otros que no saben qué es la obra del Cristo. Es un conocimiento que se escribió entre 1942 y 1955 por una señora argentina llamada Madú Yes. Su seudónimo es Madú Yes, y canalizó este bello conocimiento muy profundo que nos lleva hacia un camino espiritual. Nos da una guía y una dirección. Para muchos ha sido de verdad una gran tabla para salvarnos, para nuestra autosalvación, porque solamente nosotros podemos salvarnos. Ya llegó Daniel, así que vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Daniel, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Daniel, comentaba que la vez pasada estuvimos hablando, bueno, diste como una pinceladita, estuvimos hablando del camino espiritual, de tu propio camino, cómo comenzó todo. Y de pronto salió esto de tu encuentro con Jesús en un desierto, del sol, y yo te preguntaba qué significaba el sol, y tú de pronto me mencionaste a la Hermandad Blanca. Entonces, ese tema creo que es bien interesante porque muchos hemos hablado de la Hermandad Blanca, pero en realidad no sabemos muy bien quiénes son, ni lo que hacen. ¿Tú nos puedes decir? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, eh, nosotros desde lo humano buscamos científicamente buscar los orígenes de la humanidad, ¿no? Y entonces, desde lo científico es, al fin y al cabo, lo que desde las tres dimensiones en las que estamos podemos comprobar. Es decir, a través de investigación puede comprobarse, lo puede comprobar el investigador, y a través de los métodos que utiliza para llegar a la comprobación también está intentando demostrarle al resto de la humanidad, ¿no? Ese hallazgo, esa comprobación. Entonces, nos habla la ciencia de aproximadamente alrededor de 200.000 años la aparición de la humanidad sobre la Tierra, es decir, que empieza a caminar el primer considerado ser humano. Bueno, después hay teorías sobre esto. El Darwin, que habla de que venimos del mono, o del reino animal, en definitiva, pero hay un eslabón perdido, pero al fin, al haber un eslabón perdido, no se puede afirmar que sea eso, porque falta ese eslabón para poder unir la cadena y llegar a comprobar. Pero les estoy diciendo todo esto que parece no tener que ver con la pregunta, pero porque para que la humanidad aparezca, tuvo que haber muchísimo tiempo antes de la aparición de la humanidad, lo que justamente estabas nombrando como hermandad blanca, es decir, una hermandad de seres de luz, por eso el nombre de Blanca,
como asociados y trabajando en conjunto para este propósito que Dios estaba buscando, que era de poder manifestarse inteligentemente en el mundo de las tres dimensiones. Es decir, que puedan llegar sus hijos a manifestarse, es decir, su imagen y semejanza, que es lo que sería la humanidad que entendemos hoy. En aquellos orígenes, desde ya la intención de Dios de manifestarse, comenzaron a agruparse una cantidad de maestros, ya siendo maestros, ¿no? Seres de luz pertenecientes a los cielos, que trabajaban para ir dándole forma a todo este reino que se iba a generar y que iba a comenzar por ser habitado por un número limitado de seres. Y muchos de los primeros seres que encarnaron en la Tierra, en esos cuerpos muy rudimentarios, al principio, ¿no? Esos cuerpos medio simiescos, a veces que se puede llegar a ver en las investigaciones, los cuerpos sí, no eran tal vez a lo que entendemos hoy muy evolucionados o muy cercanos, parecidos justamente a un simio. Pero había muchos de esos seres que eran en realidad espíritus que bajaban de los cielos a, a través de esos cuerpos rudimentarios a ir trayendo todo lo que de alguna manera la base y cimiento para la humanidad. Porque al recién nacer la humanidad eran como niños que venían al mundo y no tenían, tal vez por decir así, como padres que los guíen, que los contengan, que los atiendan. Entonces tenía que haber seres entre ellos que tengan una conciencia espiritual que regía su vida, pese a sus cuerpos limitados, evolutivamente hablando, o muy primitivos. La conciencia les llevaba a tener una conducta más humana para que aquellos espíritus que recién ingresaban, perdón, dentro de ese reino pudiesen llegar a marchar con cierta luz de conciencia, de conocimiento en ese nuevo mundo en el que estaban, ¿no? Todo era nuevo, todo era descubrir. Para todo esto fue trabajando la Hermandad Blanca y yo les digo, la humanidad se dice aproximadamente 200.000 años, pero la Hermandad Blanca viene trabajando hace casi 19 millones de años para que todo esto se dé. ¿Por qué? Porque la chispa divina que se va desprendiendo de Dios, desprender es un término que verdaderamente no representa lo que sucede, porque no es que se desprende plenamente, sino que es como algo parecido a el niño que se gesta en el vientre de una madre que está unido a ella con un cordón a través del cual se alimenta y no solamente recibe un alimento físico, sino que también llega mucha información y sostén de vida para que pueda seguir desarrollándose en ese vientre, ¿no? Hasta el punto de maduración en donde ya necesita pasar a esa otra realidad material, ya no dependiente de su madre. Esas chispas divinas tenían que venir y llegar a la forma física. Esas chispas divinas, parte del todo, del uno, van, a la medida que se van alejando del creador, van buscando individualizarse y poder tener lo que hoy conocemos como libre albedrío. Es decir, llegar a un punto de la evolución en donde puedan llegar a tomar decisiones por sí mismos para poder hacer en la vida lo que ellos van entendiendo es lo mejor para ellos. Y bueno, y experimentar al fin y al cabo. Uno no nace sabiendo qué es lo mejor. Muchas veces las experiencias que uno hace pensando que es lo mejor resulta no serlo, pero al fin y al cabo siempre todo eso es enseñanza que uno va recibiendo y le ayuda a uno a tomar cada vez mejores decisiones en un futuro. Para que todo esto sea posible desde el individuo, al principio tiene que estar muy presente todo un apoyo desde el plano espiritual para a través de la intuición estar estimulándoles a marchar por ese sendero de luz, ¿no? Entonces, desde ahí perciben, sienten, van entendiendo, aunque no pueden ver, lo que hoy podríamos también llamar la fe, van intuyendo lo que es correcto, ¿no? Lo que es debido, lo que está mal. Todo eso es inspirado
por la Hermandad Blanca, lógicamente, bajo el mandato y la guía del Creador. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué se conformó la hermandad? Porque el Creador quería manifestarse en el plano físico de manera inteligente, entonces tenía que enviar a sus hijos. Pero para que puedan sus hijos manifestarse, tenía que haber lo que también se denomina a esta hermandad blanca hermanos mayores. Es decir, aquellos que ya eran adultos, por decir así, espiritualmente, y podían llegar a guiar y acompañar en este proceso de buscar la encarnación para llegar a esta escuela de aprendizaje, como teniendo experiencias propias. Entonces, todos esos seres trabajando son los que conforman la hermandad blanca. Sí, no sé qué ya. Sí, a ver, entonces, la Hermandad Blanca se creó como un apoyo espiritual para nosotros, para esas chispas divinas que venimos aquí a experimentar, son el apoyo espiritual que se comunican con nosotros a través de nuestra intuición. Exacto, exactamente. Y los maestros, los hermanos mayores son, son seres de la Hermandad Blanca que ya encarnan en nuestra tierra, que encarnan. Hay unos que son espíritus y hay otros que vienen a encarnar, ¿eso es lo que entendí o no? Puede ser, o sea, no es que precisamente se tiene que dar de esa manera. Para que un maestro encarne, o sea, a ver, vamos por parte. Ajá, Los maestros de la Hermandad Blanca ya no pertenecen al reino humano. Por eso es que ajá, ellos están, muchos de ellos, desde antes que exista el reino humano. sí, Porque han estado trabajando para que el reino humano surja y bueno, vaya alcanzando su gloria, su expansión, sí, su máxima expresión. Pero cuando hace falta, porque la humanidad lo necesita, es que entonces alguno de ellos viene a la Tierra. Podríamos decir, y muchas personas me van a decir, que la humanidad prácticamente siempre estaría necesitando maestros para que le guíen. Pero claro, porque por ahí estamos viendo desde fuera tantas cosas que nos quedan por aprender, ¿no? Tantas cosas que podemos hacer mal, tantas cosas que si alguien nos guiara podríamos hacer mejor. Sí, es verdad. Entonces uno desde ahí dice, un maestro nos ayudaría mucho a avanzar de una manera más precisa, más certera, cometiendo menos errores. Por supuesto, pero como tenemos libre albedrío, hay una parte de todo este proceso que tenemos que distinguir nosotros y es muy delicado la distancia o la diferencia que hay entre, o el parecido a veces que hay entre el libre albedrío donde podemos decidir y aún desde el decidir llegar a cometer tal vez errores y aprender de esos errores, a que haya alguien cerca ya diciéndonos qué es lo que hay que hacer, porque si un maestro está cerca diciéndonos qué tenemos que hacer, no hacemos nosotros, hacemos lo que dice el maestro. Entonces nos volvemos ciegos, que tratamos de repetir o replicar lo que nos enseñan, pero puede que nos pongamos a hacer lo que nos enseñan, pero no estamos utilizando nuestra inteligencia para hacer lo que hacemos, sino que estamos haciendo lo que alguien nos dijo. Y si no usamos nuestra inteligencia, al fin y al cabo, luego de un tiempo nos preguntaremos, ¿y por qué hay que estar haciendo esto? Porque no lo entendí yo por propia experiencia, sino que alguien me dijo que había que hacerlo. Entonces, los maestros se acercan a la Tierra o toman una forma física, como dice esta frase que reza así, ¿no? Que muchos conocerán, si no todos. Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Entonces, tiene que haber preparados discípulos para que el maestro verdaderamente se le pueda aprovechar su presencia y enriquecerse con sus conocimientos. Pero si las personas no están preparadas, algo que suelen hacer, por ejemplo, es buscar firmeza y seguridad en los conocimientos que tienen adquiridos, pero estar en una actitud de permanecer cerrados a lo desconocido. Es decir, les gusta afirmar lo que hay del velo para esta parte, pero negar o sospechar y hasta temer de lo que hay detrás del velo.
Y cuando el maestro viene, viene a hablarles de lo que hay detrás del velo. ¿Para qué les va a hablar de lo que ya tienen en la luz, ¿no? Aquí, en el lugar que conocen. Pero la gente lo suele negar. Entonces, viene un maestro Jesús hace 2000 años y les dice que hay que poner en práctica y que la letra muerta hay que darle vida a través de las acciones, y eso parece que va en contra de los profetas. O sea, llegó un maestro a la tierra y la humanidad, a través de sus acciones, de sus estructuras, mucha parte de esa humanidad negó esa presencia, ¿no? Entonces, los maestros, no porque saben y no porque están siendo capaces de acompañar y de guiar también, se entrometen en la vida de las personas que tienen libre albedrío. Cuando se ve que la persona que tiene libre albedrío está haciendo un esfuerzo, por ponerle un nombre casi sobrehumano, para salir de la oscuridad buscando la luz, es en donde eso llama la atención del maestro. Es alguien que se está esforzando. El maestro puede ver que quienes no se esfuerzan por salir de la oscuridad y tratan de acomodarse en la oscuridad y de vivir en ella y de tratar de estar lo mejor posible en esa oscuridad, negando la realidad, viviendo de sueños, y bueno, muchos recursos que utilizan las personas para sentirse bien, a veces en la ignorancia que tienen, apoyándose en las creencias en lugar de buscar las comprobaciones. Yo puedo creer que el agua está fría o caliente, pero al fin, para saber si está frío o caliente tengo que meterme al agua. Entonces mucha gente no se mete al agua y se queda con la creencia y afirma lo que cree, pero al fin no lo comprobó. Entonces, ¿qué está viendo un maestro? Que no tiene la osadía para enfrentar la realidad y sacar sus propias conclusiones. Y si no, busca esforzarse para sacar sus propias conclusiones, ¿para qué todavía hablarle de que hay más trabajo y más conocimiento? Primero tiene uno que resolver lo que tiene cercano a su vida, para que luego un maestro le confíe que hay más allá del velo, tal vez, ¿no? De lo que uno puede ver. Entonces, sí, los maestros van a encarnar cuando la humanidad esté en condiciones de sacar provecho de lo que ellos traen. Los maestros se encarnan porque no solamente enseñan a través de la palabra, sino que, como cualquiera de nosotros, también transmitimos y participamos de un cambio a partir de la irradiación. Entonces, ¿por qué? Porque uno siempre irradia lo que es. Entonces, si yo vivo en la oscuridad, si vivo engañado, si vivo de sueños, si vivo lleno de creencias, pero falto de seguridad, si no me he esforzado por hacer las comprobaciones, por investigar, por tomar decisiones en mi vida y dejar de andar en la duda, si yo no me he esforzado, todo esto lo irradio. Los semejantes se atraen por la irradiación. Entonces, claro, no hace falta siquiera abrir la boca, es la irradiación. Entonces, cuando los maestros se hacen presente, no les hace falta tampoco precisamente abrir la boca. Igual no vienen a hacer silencio, pero hablarán, pero también su irradiación. Su irradiación es el resultado o el reflejo de su realidad. Entonces, esa irradiación es una energía que apoya y acompaña el verbo del maestro. Entonces, cuando el maestro le confía el verbo, va, si quiere, como que tal vez el verbo es una semilla, va acompañado de fertilizante, que es esa irradiación, y se lo entrega, ¿no? Para que, si dispone aquel que lo recibe, ponerlo en buena tierra y cuidarlo, surgirá con toda la fuerza que de alguna manera también le insufló el maestro, y después depende de cómo se consagre él a ese trabajo de acompañar eso que desarrolla el individuo. Pero bueno, mucha humanidad necesita, pero no todos merecen, porque no merecen, por lo que digo, no todos hacen esfuerzo. Mucha gente pide luz en lugar de ver cómo encenderla en su vida. Entonces pide que llegue. Y mucha gente pide luz porque quiere ver lo que quiere ver, no quiere ver la verdad, es decir, todo lo que hay para ver. Mucha gente quiere que la luz le permita ver en el espejo el reflejo de sus virtudes, pero no quieren ver que la luz exponga sus errores. ¿Y qué es lo que tenemos que cambiar? ¿No? ¿Qué tenemos que superar? Nuestros errores.
y desde las virtudes o en las virtudes encontrar fuerza para enfrentar los errores. Así que un maestro está evaluando todo esto. Un maestro está viendo que sea útil su presencia. Un maestro, imaginémonos en la escuela terrena, está dentro del aula. Cuando los alumnos están dentro del aula, deberán de prestar atención a lo que el maestro habla. Y para prestar atención y para que pueda llegar todo lo que él transmite, lo mejor y sugerido es hacer silencio, prestar atento a sus palabras. Pero también el silencio no es solamente verbal. Hay que silenciar la mente para no estar queriendo especular sobre lo que él dice y buscar de compararlo con lo que uno cree que sabe, sino que hay que dejarlo entrar y procesar interiormente, que no es tomarlo ciegamente, sino que hay que reconocer la verdad y siempre hay que obrar siguiendo la verdad que uno reconoce, nunca haciendo lo que a uno le dicen. No importa que el que lo dice sea un maestro o diga de sí mismo ser maestro. Uno tiene que hacer lo que siente en el corazón. Entonces, cuando el maestro ve que los discípulos están atentos, siempre busca depositar en su corazón las enseñanzas. ¿Por qué en su corazón? Porque la mente es la que muchas veces combate la verdad, porque la mente está muy estructurada. Entonces llega un maestro y le dice a alguien algún mensaje y esa persona dice, y pero yo no pienso así, porque yo escuché otra persona que escribió varios libros que dijo que es de esta otra manera. Eh, Esto parece una cosa como ilógica y que no se daría, porque la gente dice, no, ¿cómo uno le va a discutir a un maestro? Pero ¿qué le lleva a poder distinguir qué es un maestro? Porque al fin, un maestro, por eso hay que entender esto, un maestro sobre todo se va a basar en enseñarnos lo que ignoramos. Pero si estamos negando lo que ignoramos, porque vivimos afirmándonos en lo que conocemos o creemos conocer, es en donde cuál es el sentido de que esté el maestro. Y si dentro del aula no le prestan atención al maestro, imagínense que el maestro encarna, es decir, sale del aula e ingresa en el patio de recreo, donde están todos teniendo su vida y libertad para hacer lo que quieren. Si llega ahí sin siquiera escucharlo normalmente dentro del aula, donde tienen que prestar atención, menos lo van a escuchar todavía, porque están jugando, porque están pasando su momento, porque están sintiendo que tienen la libertad de hacer lo que quieren con su vida, y entonces tal vez lo escuche si me agrada lo que dice, y si no, cambio de canal o cambio mi atención y la pongo en otra cosa. Entonces, un maestro está viendo todo esto y él valora su presencia, valora su energía, y no es solamente que valora lo suyo, sino que sabe que lo suyo es una riqueza para todos, que él quiere compartir, pero tampoco quiere que malogren, que malgasten, ¿no? Entonces, ¿por qué les estaría dando una riqueza que tal vez en lugar de invertirla para bien del espíritu, la utilicen para fortalecer el ego? Digo esto, las cosas que un maestro está mirando y observando para venir a esta tierra. Entonces, sí, la humanidad necesitaría maestros para poder salir adelante, pero primeramente necesitaría ser humilde para poder reconocer su ignorancia. Es decir, reconocer que hay muchas cosas que ignoran y muchas cosas que conocen. Y hay que trabajar con lo que se conoce para avanzar sobre lo que se ignora, para ir conociéndolo. ¿Cómo conozco lo que ignoro? Lo que ignoro es lo que está en la oscuridad, ¿no? Porque no vemos en la oscuridad. Y entonces, ¿cómo conozco lo que está en la oscuridad? Llevando luz. ¿Y cuál es la luz que llevo? El conocimiento que tengo. Entonces, aquella persona que se mueve así en la vida es alguien que está siendo observado de cerca por los maestros, porque se le ve siguiendo el buen camino, es decir, de tomar como guía en su vida la luz que hay en él. Entonces, sí, bueno, este está haciendo su esfuerzo. Entonces, es aquel que tal vez ya se está preparando para discípulo o tal vez ya lo es y entonces el maestro aparece. ¿Cómo aparece el maestro? De distintas formas. No es que se presenta de una manera física. El maestro se va a presentar en sueños, en meditación, en momentos de lucidez del individuo, en donde haciendo lo que hace cotidianamente, como la tarea repetitiva, en un momento piensa más profundamente en lo que hace y se da cuenta de su participación en esto. Y tal vez piensa no tan solo en lo que va a obtener, sino que al estar haciendo algo siempre
es el momento de dar. Y cuando está pensando en lo que está dando y tal vez se da cuenta que no da todo de sí, no da lo mejor de sí, no está haciendo mucho esfuerzo, o sí se da cuenta que lo hace, pero podría hacerlo más, es donde entonces está viendo eso que hace todos los días con una mirada más profunda. Esa actitud es como un resplandor en el aura de ese ser. Es una luz que se proyecta, ¿no? Y esa luz que se proyecta es un destello, así como nosotros por la noche vemos las estrellitas en el cielo y pasar las lucecitas que pasan, así desde el cielo ven a la tierra una lucecita que resplandece, que se acrecentó, que se expandió por esfuerzo propio. Entonces, esto es muy importante, el esfuerzo personal para que el maestro aparezca. Hay muchos maestros y todos esos maestros conforman la Hermandad Blanca. La Hermandad Blanca no son solo maestros que pueden tener un origen o una similitud con lo humano, sino que también son los que se conocen como ángeles, arcángeles, todos los seres que pertenecen al reino angélico, porque los ángeles, con sus diversas jerarquías, trabajan en la creación desde mucho antes de la existencia del reino humano, ¿no? Los ángeles trabajan en la creación porque ellos tienen ese don también desarrollado y potenciado a través del tiempo existente. Ellos pueden convertir en materia lo que son ideales, es decir, lo que es el ideal de Dios, ellos le pueden dar forma. La Tierra que conocemos, que se dice que tiene 5.000 millones de años de formación, así como soles y planetas en todo el universo, todo lo que tiene materia, todo lo que tiene forma es una expresión de Dios. Y para que pueda llegar a expresarse y manifestarse en el plano en el que debe hacerlo, en este caso en lo material, tienen que ir sumando materia y tiene que ir sustanciándose. Esta es la labor de los ángeles, proveer de sustancia a los ideales. Es decir, que lo que es el ideal de Dios se convierta en algo concreto. Y bueno, eso depende de en qué plano se está manifestando una idea superior, una idea revolucionaria que nos eleve y nos acerque hacia la luz. Todo eso tiene que ir desarrollándose y sobre eso están trabajando, acompañando ese propósito, esa energía y a quien tiene en sus manos esa labor, acompañándoles para que esto llegue a buen puerto. Y los ángeles trabajan con esto. Entonces, los ángeles trabajan con los maestros que conocen en la medida de su evolución espiritual del plan de Dios la parte que les compete conocer, y entonces ellos conociendo ese plan de Dios es que trabajan con las fuerzas sutiles de la naturaleza. Bueno, perdón si se hace largo, pero la Hermandad Blanca es el conjunto de maestros y de seres angélicos, todos los seres que están en la luz trabajando desde el anonimato, digamos así como tras bambalina, para que todo esto que podemos pensar es la obra y que podemos ver se pueda eh, ir desarrollando dentro de un sendero de luz. Y por supuesto que ese trabajo, lógico, no es sencillo, y algo que lo hace tal vez más delicado es que ustedes fíjense que todos los que participamos de este desarrollo, de esta evolución, digamos, desde lo humano, tenemos libre albedrío. Entonces, no puede un maestro salir del aula a gritarle a los alumnos, entren al aula, que es tiempo de estudiar, presten atención a lo que hacen. Tienen libre albedrío. Entonces, ¿cómo va a conseguir en todo caso el maestro que el alumno entre al aula y preste atención? Eh, Llegando a él de tal manera con amor que él llegue a amar lo que el maestro le comparte y sea entonces el amor que siente él que lo conduce al aula. No que alguien lo fuerza, que le exige, que lo amenaza con que si no entra al aula se va al infierno, sino que es decir, amar, ¿no? Entonces, hay una máxima que está escrita en un libro en los cielos, ahí en la Hermandad Blanca. Ese libro se llama el libro de los iniciados. Y hay una máxima que justamente más está proyectada hacia aquellos que todavía encarnan, pero que dice que
La verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer. Y eso solo puede realizarlo el lenguaje del corazón. Entonces, es lo que tenemos que aprender, ¿no? A usar el lenguaje del corazón, el respeto. Y para poder hacer esto, que un maestro lo tiene, hay que desarrollar mucha paciencia, porque los alumnos no entienden a la primera, ¿no? Que uno les dice algo y enseguida lo toman y lo llevan adelante y lo ejecutan en una acción, sino que dudan, dan vueltas, son perezosos, anteponen a la enseñanza del espíritu sus deseos materiales, entonces se distraen mucho, por vidas se distraen, hasta que empiezan de a poco a Guau. ir dándole atención a las cosas, ¿no? Bueno, por eso yo les decía a los maestros, hace millones de años que están con su infinita paciencia acompañando el proceso, ¿no? Infinita paciencia. Sí, Hablaste del lenguaje del corazón, hablaste de la manera en que ellos se comunican por medio de nuestra intuición. Entonces, una manera de nosotros poder entender, recibir esas vibraciones o abrirnos a esas vibraciones es poniendo atención a nuestra intuición y a lo que nuestro corazón nos dice, quitando, como bien dices, la mente y solamente sintiendo y recibiendo eso. Y de esa manera ellos van a acercarse más a nosotros. Bueno, ellos están cerca, más bien nosotros vamos a recibirlos. claro, exacto. Es decir, como tenemos libre albedrío, ellos se acercan hasta donde nuestro libre albedrío les permite. Claro. Y si nosotros dentro de nuestro libre albedrío decidimos acercarnos, esto los habilita a ellos a acercarse más. Pero para yo abrirme mi libre albedrío, tengo que salir de la estructura de estar negándome a aceptar lo que no comparto. Porque en definitiva, el cielo me hablará de muchas cosas que desconozco, pero no porque las desconozco me voy a cerrar a ellas. Porque si el cielo me ve con las puertas cerradas, dice, ¿para qué voy a ir a esa morada si no soy esperado, no soy bien recibido? Por otro lado, cuidado, hay muchas personas que están en esa actitud en la vida que no se dan cuenta, pero por el otro lado están por las noches pidiendo al cielo luz. Entonces, bueno, ¿qué dice Dios? Cuando pidáis luz, lo que recibiréis es trabajo. La luz pone en evidencia lo que hay que hacer. La luz no viene a resaltar ante los demás nuestros logros, nuestras conquistas, nuestras virtudes, sino que lo que viene a resaltar o ayudarnos a ver es nuestra realidad interior. Entonces, si hay virtudes, multiplicarlas. Si hay errores, corregirnos y aprender de ellos para entonces poder crecer aún más en virtud y para poder estar irradiando todo aquello que tenemos en la conciencia, todo aquello que tenemos conquistado, pero son cosas que tenemos que ir viendo desde nuestro libre albedrío. La Hermandad Blanca está atenta, todos los maestros, todos los seres. El Maestro Jesús, tan conocido por toda la humanidad, es un integrante de muy alta jerarquía dentro de la Hermandad Blanca. Pero bueno, cuidado, tal vez esto choque con algunas personas, pero todavía hay maestros de jerarquía mayor que Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque quien viene a la tierra es quien la tierra necesita en su determinado tiempo. No es que el maestro dice, estoy aburrido de estar en los cielos, voy a encarnar. No es una cosa así, sino que quien viene a la tierra es quien de alguna manera jerárquicamente, es decir, en su capacidad de amar al universo del que forma parte, está en condiciones de ser representante de la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere para esa humanidad en ese momento? Baja aquel ser que está en condiciones de representarlo. Es decir, que lo encarna como espíritu y lo puede llegar a expresar a través de su verbo y de la irradiación, como les decía. Es decir, quien lleva luz en su vida a los humanos, a ese mundo en el cual encarna. Entonces, Jesús en ese momento era quien es
estaba en condiciones y quien tenía que venir a la tierra, pero hay otros maestros. Yo sé que por ahí esto choca con algunas personas que no consideran que no hay nada más grande que Jesús o no hay Mm. nadie comparable. Bueno, está bien. Es decir, no hay por qué estar aceptando lo que diga alguien ni desconocido, un ni conocido si yo no lo comparto, pero yo tengo que expresarles lo que yo conozco y lo que yo sé. ¿Y por qué nosotros nos aferraremos a este ser, a Jesús? Porque es humanamente o dentro del reino humano lo más grande que podemos llegar a pensar que pudo haber pisado la tierra. Entonces, claro que defendemos y pensamos que lo más grande que conocemos nosotros es lo más grande. Claro, además que es lo más grande que conocemos nosotros. Hay más grandes. ¿Por qué? Porque existen maestros en los cielos, pero existen maestros de maestros en los Claro. cielos. Y Jesús es un maestro de maestros, pero aún así uno tiene maestros. Entonces, es una escuela, así como esta escuela de la vida, en la escuela hay muchos alumnos, sobre todo es lo más abundante. Lo que ya es más reducido son los maestros, ¿no? Porque hay muchas aulas dentro de esta escuela de la vida y muchísimos más alumnos que deben de entrar en cada una de estas aulas, la que le corresponde, para que el maestro de esa aula le transmita la enseñanza. ¿Por qué hay aulas? Porque depende del grado de conciencia de cada individuo lo que está capacitado para asimilar. Entonces depende de mi conciencia, pertenezco a determinada aula. Y la enseñanza que dan dentro de esa aula es la que yo puedo asimilar y puedo comprender. Si voy a un aula superior a la que me corresponde, tal vez entienda intelectualmente lo que se dice, pero me va a costar comprenderlo más profundamente. ¿Por qué? Porque me falta la experiencia previa de haber pasado por los grados anteriores, por las lecciones previas a esa, ¿no? Entonces tiene que ir todo en orden. Así como hay alumnos, que es lo que más abunda, en un número muchísimo menor y un porcentaje casi difícil de expresar en un número porque es muy reducido, hay maestros, pero todavía muchísimo más reducido es, acá por eso estoy hablando de la hermandad blanca, es el hecho de que hay también directores, es decir, que son maestros de los maestros, son quienes están supervisando y quienes están llevando en su corazón toda la evolución de todas las aulas, de todo, a través de lo que los maestros receptan, y entonces también en su corazón tienen la comprensión, como la tiene el maestro, de cada uno de sus alumnos, el estado en el que se encuentra y la necesidad que tienen. Entonces, los maestros en el aula reciben y sienten como propio la vida de cada alumno y entonces están ahí atentos a cada una de esas ovejas y las necesidades que puedan llegar a tener y lo que él pueda llegar a hacer para ayudarles en su camino. El director está conociendo de todo esto a través del maestro, que el maestro del aula es discípulo del director, ¿no? Entonces, a ver, esto no es una elección democrática en los cielos, ¿eh? Que se dice, vamos a votar un nuevo director a ver quién se candidatea, no. Los puestos, por decir así, jerárquicos en la Hermandad Blanca tienen que ver con la expansión del amor, o sea, el alcance que tiene el amor. Las personas en el mundo se conforman, y a veces ni así lo alcanzan, con un amor que humanamente puedan comprender, que es tal vez buscar tener una pareja, tener familia, amarlos, hacer lo mejor por ellos, amar a sus padres, amar a amigos, pero rara vez se escapa de esto, ¿no? Y tenemos algunos casos que, bueno, por ahí figuran como santos, que nos dieron ejemplo y que dieron su vida por nosotros, pero son contados esos casos de esos seres. ¿Pero por qué son contados? No porque el cielo envió pocos a la tierra, sino que porque las personas deciden mantenerse conociendo el amor de una forma limitada. Es decir, piensan que yo amo a la persona que tengo al lado y aquella otra persona que no conozco o que está más alejada de mi círculo inmediato encontrará cómo vivir su vida. Es decir, no me identifico yo con un amor que me acerque a aquellas personas, ¿no? Bueno, como les decía, el maestro, perdón,
lleva en su corazón a todos los discípulos, o el pastor a todas las ovejas, y entonces él está atendiendo a todas y cada una de ellas, en el camino que cada una de ellas tiene que marcar. El pastor siempre guía a la oveja por su camino, no por el camino del pastor, por el camino que tiene que transitar la oveja. Entonces, para hacer esto, él guarda cierta distancia para poder observarla y no influenciar en decisiones que tenga que tomar, en las experiencias que está viviendo y para que se vaya fortaleciendo tomando decisiones y distinguiendo. Entonces, él lo observa así. Fíjense ustedes, ¿por qué el maestro puede hacer esto? Porque él fue más allá de los límites de su amor y buscó abrazar a todos con ese amor. Por eso los puede hoy contener. Entonces, esto marca una jerarquía. Ahí está marcando ese ser que es capaz de ser maestro porque siente por cada uno de sus alumnos el amor que la vida sintió por él mientras él se desarrollaba. Y él está devolviendo todo esto que la vida en un momento le dio y que él entiende es tan valioso. Lo está devolviendo de forma de enseñanza para llevar alivio a la vida de cada una de las ovejas. Pero más arriba todavía, el director comprende y contiene en su corazón a todos esos maestros y los comprende a cada uno de ellos. Entonces, por eso existen jerarquías. Jesús es un director, Jesús es un director de un rayo, ¿no? Habrán escuchado tal vez mucho los términos de los 7 rayos. Bueno, Sí, Jesús dirige uno de esos 7 rayos. Ese rayo, como específicamente, y de una manera muy sintética, pero mucho comprende dentro, él es el director del rayo de la devoción hacia los ideales del ser, hacia los ideales superiores. Y eso le vino a enseñar a la humanidad, la devoción hacia los ideales superiores. Por eso toda la enseñanza que le dio es de cómo llevar lo mundano o cómo llevarlo a lo divino a través de los hechos, de las acciones, de la actitud, de los cambios, de las leyes, incorporarlas en entendimiento y de no estar teniendo una vida al margen de la ley y chocar contra esa ley y entonces encontrar sanción, sino entenderla para incorporarla y hacer entonces esa voluntad superior. Conocer la propia y entender que es limitada luego de conocerla, y mientras llegamos a conocer la propia, vamos intuyendo y vamos entrando en contacto con la divina. Y cuando empezamos a ver la comparación de la voluntad nuestra, el alcance que tiene, y la divina, lo infinita que parece ser, es en donde comenzamos a renunciar a la propia voluntad para entregarnos a la divina. Pero son los procesos evolutivos. Todo eso marca jerarquías. Entonces, ¿qué es la jerarquía? Lo que dije antes. Lo que está haciendo la diferencia entre un hermano menor y un hermano mayor. Es decir, aquel que tiene más experiencia, más comprensión. El hermano mayor dice, sí, sé por lo que estás pasando porque yo ya pasé hace mucho por eso. Entonces te entiendo y también puedo ayudarte porque pasé por eso. Entonces, que te puedo ayudar a que puedas pasar esta situación de una mejor manera, que le puedas sacar provecho. A veces pasa en lo humano que muchas personas niegan los problemas, se cierran a enfrentarlos y tratan de mirar para otro lado. Pero si a uno en la escuela le dan un problema, no es para crearle problemas, es para que uno aprenda a resolver y para que uno conozca que es capaz de encontrar soluciones para lo que se presente en el camino. Y eso alivia nuestro camino, ¿no? Marchar con conocimientos por la vida, sintiéndose uno capaz de enfrentar, buscándole solución, sabiendo resolver lo que uno encuentre, a ir por la vida ignorando. La persona que ignora y no sabe si podrá resolver lo que se presenta es una persona que normalmente está muy influenciada por sus temores, porque no sabe si podrá y por los propios temores y desconocimiento fabula, es decir, imagina que puede haber cosas que en realidad no vio, ¿no? El niño en la oscuridad y él se queda en la luz y se empieza a imaginar que afuera está el coco, está algo que le amenaza y en realidad no salió a ver, pero hay que crecer. Entonces, crecer hay que crecer de manera sana. Si uno va a avanzar sobre la oscuridad, es con precaución. El temor habla de esto. Cuidado,
no conoces por dónde estás caminando. Anda atento. No podés caminar confiado como en la luz en un lugar que es oscuro, ¿no? Hay que andar con cuidado, pero hay que avanzar. Mucha gente se queda en el lugar que tienen de luz y se aferra a eso y defiende esto porque es lo que conoce y es lo que tiene. Y muchos no entienden, no se dan cuenta que podrían tener más y que la manera de que aquello que está en la oscuridad pueda ser visible es llevando luz, ¿no? Entonces, bueno, los maestros conquistaron, echaron luz sobre todo aquello que está todavía oscuridad para las personas. Es decir, es para los maestros conocimiento lo que es ignorancia o ignorado para las personas. Entonces, eso otorga jerarquías. No es que uno esté por encima de nadie, Ujú. simplemente es esto a manera de término, ¿no? Un hermano mayor, un hermano menor. El pastor, insisto, para que se entienda, porque aquí en el mundo hay mucha confusión con todo esto. Un pastor, el pastor camina detrás del rebaño, nunca se pone adelante, porque él no quiere ser visto. Él sí quiere tener ante sus ojos a las ovejas a las que debe de guiar, pero no se pone delante para ser visto. El pastor que se pone delante y quiere ser visto, el que se pone delante no ve a quién tiene detrás. ¿Cómo guía a las ovejas Sí, si él va caminando por delante, no? hay mucho de Entonces, eso, hay mucho de bueno, eso. exacto, Ujú. exacto. Por eso digo esto, cuidado, estemos atentos. Hay mucha gente que se quiere poner en ese lugar de pastor, levantando la voz, gritando, ese lugar elevado, no elevado porque lo elevó el amor, busca el lugar elevado porque muchos lo eleva el ego, y entonces quieren tener centro, pero la luz es Dios. Jesús dijo, la verdad os hará libres. Atentos, no el que la transmite, la verdad. Entonces siempre busquemos la verdad. Y la verdad no es exclusivamente la que transmite el pastor. La verdad es lo que estamos viviendo. La verdad es que yo conocería más de la luz que hay en mi interior si cuando me veo en el espejo dejo de ver únicamente lo que quiero ver y empiezo a ver aquello que evito, es decir, todo lo que me molesta. Porque eso que me molesta es lo que tengo que cambiar. Ahí está mi trabajo. No es cambiar el mundo, es cambiar mi realidad. Cuando cambie mi realidad y ordene mi mundo interno, es que entonces tendré tranquilidad, paz y experiencia sobre todo para salir a ver qué puedo hacer por el mundo que me rodea. Pero salgo con conocimiento, no solo con intenciones. Hay mucha gente que dice, sí, contá conmigo para lo que sea, pero si uno no estudió, no se preparó, no hizo su propio trabajo, en realidad no está en condiciones de atender lo que sea, ¿no? Lógico. Si uno no estudia, no tiene conocimientos. Entonces, uno se puede ofrecer, pero si no tiene capacidad, tiene mucho por aprender. Y para estar llevando adelante la obra, uno puede entender que Dios está llevando adelante una gran obra, como Él le llama una gran obra. Sí, es grande, pero Él dice, en esta gran obra necesito de todos los obreros, todos tenemos que participar. Pero acá lo importante sería que humildemente reconozcamos en dónde nos corresponde estar dentro de esta obra y no querer ocupar lugares que no nos corresponde, nada más que porque queremos reconocimiento de los demás. Entonces, puede que los demás piensen que yo soy más grande que otras personas, pero Dios sabe quién soy y qué soy capaz de hacer. Y si estoy queriendo hacer algo que no me corresponde porque no estoy preparado, es en donde seguramente voy a fallar en mi trabajo porque no estoy capacitado. Entonces, cuando se trata de llevar adelante la gran obra, se necesita en lo posible de personas, de seres capacitados para aportar su grano de arena, pero no solo con la disposición, porque muchos dicen, toma, acá está mi grano de arena y para colaborar. No, no, hay que trabajar en esa gran obra y trabajar hay que estar calificado. Y para estar calificado hay que tener mucha experiencia, pero para trabajar en la gran obra, tal vez hay que trabajar en una que no es tan grande como la que Dios lleva adelante, es mucho más pequeña, pero no por eso menos importante, es la obra interior. Pude reconocer en mi interior los materiales, sé en qué terreno tengo que construir, está en orden ese terreno, está limpio,
tengo los materiales, cuento con todos ellos, tengo las herramientas, tengo que construir a una. ¿Cuál necesito? El orden que tengo que tener, ¿cómo empiezo? Es decir, creo que tengo construido un imperio en mi interior o es solo mis sueños. ¿Y la realidad cuál es? Entonces, ver todo esto, ¿no? Lo que construí, si construí algo, ¿está sobre roca sólida? Es decir, el amor divino es el amor que alcanza todo lo vivo existente, que se expresa y evoluciona. ¿Vivo así, mi amor? Pero digo, es mejor asumir, aunque nos duela en el ego, que estamos recién en el kinder, que estar engañándonos y ubicarnos en un aula más avanzada, en la secundaria o aún en la primaria, pero que lo que se está diciendo ahí no lo podemos ejecutar porque se escapa de nuestra comprensión, de nuestras manos, de nuestras capacidades. No tenemos el ejercicio de cómo llevar todo eso adelante, ¿no? Porque nos faltó todo lo previo. Entonces, esta escuela necesita un orden y ese orden no lo va a implantar la divinidad. Es un orden que tiene que tener la misma escuela, es decir, a través de que cada alumno se sepa ubicar en su aula. ¿Ustedes se imaginan esto? Fíjense una escuela en donde están todos los alumnos en el patio, en el recreo, y cuando suena el timbre entran a las aulas que quieren entrar, ¿no? Podría ser eso. Cada uno entra al aula que quiere, porque le gusta más este maestro, porque piensa que ahí se llama enseñanza, porque ahí hay un compañero con el que se sienten identificados. Pero a la hora de impartir las enseñanzas y de poder de alguna manera también enfrentar los problemas que se presentan y de tener la inteligencia y los conocimientos para poder responder inteligentemente a las enseñanzas, va a empezar a haber complicaciones porque nadie está en el aula que le corresponde, ¿no? Entonces, los maestros en el reino de los cielos se dice que un maestro jamás enseña lo que un discípulo no está en condiciones de aprender. Entonces, esto el maestro lo sabe y sabe que le enseña a su discípulo, pero el discípulo o los alumnos ni siquiera muchas veces saben cuál es su propia necesidad. Entonces, ¿qué le da origen al karma? El que las personas viven tomando de la vida cosas que no le corresponden y entonces generan deudas. Si solo de la vida tomaran lo que les corresponde, no generarían deudas y no llevarían pesos innecesarios. Entonces, hay muchas cosas que cambiar. La Hermandad Blanca sigue trabajando desde hace millones de años y con el mismo compromiso. Hay reuniones que terrenamente podríamos decir son prácticamente mensuales, mensuales en el tiempo terreno, donde esa hermandad se reúne y esos son los días de la luna llena. Los días de luna llena hay reunión de la Hermandad Blanca. Se dice que la luz del sol es la luz del Padre y la luz de la luna es la luz de los maestros. La luz de la luna, esa luz es el reflejo de la luz del sol pegando en ese astro, ¿no? Es decir, reflejándose en ese astro. Y ese haz de luz, que nosotros solamente vemos brillo y luminosidad en el suelo, en realidad es un haz de luz a través del cual también se proyecta todo lo que los maestros irradian en esa reunión y llega a la Tierra. Entonces llegan esas energías, ¿no? Muchas personas hay que hacen meditaciones y que están atentas en ese momento a eso que llega para enriquecerse y poder sentir y tomar ahí un impulso que potencia su accionar, su avance, su evolución. Y hay personas que están apoyadas en ese momento a recibir aquello que a lo mejor no merecen, no saben utilizar y esperan que les dé fuerza. Es decir, si uno no está haciendo esfuerzo desde lo personal, si uno tiene el motor apagado, por más que ponga el mejor combustible, no va a marchar, ¿no? Bueno, creo que por ahí tal vez para muchos relaté el libreto para una película de ciencia ficción. Está maravillosa esa película, me encanta. Mira, hablaste muy, es muy claro el tema de las aulas, de los alumnos, y aquí nos recuerda, Rafael, una frase que dijiste cuando pidáis luz, Luz, cuando pidan lo que luz, lo que recibiréis, ajá, que lo que recibiréis es recibiréis trabajo. es trabajo. Exactamente. Sí, sí, sepamos eso. Hay gente que pide luz
porque piensa que no la hay y entonces piensa que con luz va a ver mejor, pero no se trata de ver mejor lo que no vemos, se trata de ver bien lo que estamos viendo y desde dónde lo vemos, porque somos un espíritu que tiene un cuerpo, no un cuerpo que tiene un espíritu. Entonces, a veces vemos las cosas desde los egos en lugar de estar viendo desde el espíritu. Cuando uno ve desde el ego, desde el yo, uno tiende a ver egoístamente la situación. Y entonces, uno cómo está mirando egoístamente, a ver qué provecho puedo sacar yo de la situación, cómo puedo yo, formando parte de esa situación, sacar algún provecho personal. Es decir, cómo yo manipulo la situación para que las cosas salgan bien para mí. El ego tiende a hacer esto. Y en algún momento de la evolución no está mal, es normal, es natural. Lo malo es cuando esto se vuelve un hábito, en donde siempre acudo al ego para buscar beneficio, satisfacción, placer personal, sin contemplar a los demás y cómo repercute lo que yo hago en los demás. Entonces, cuando esto se vuelve un hábito, es que me vuelvo una persona egoísta porque todo es en función de mí. Pero cuando mira el espíritu, ve por el bien de todos y ves que todo lo que estoy haciendo puede llegar a ser de bien para los demás si yo me esmero por hacer bien lo que hago y no tan solo por sacar un provecho personal. Entonces no lo estoy viendo como una parte, sino lo estoy viendo como un todo. Es todo lo que yo hago, bien o mal, alcanza a los demás. Es lógico entender que si es bien o si es de mal, lógico que repercute de distintas maneras. Entonces, ¿qué es lo que puede cambiar esta realidad? Mi atención. ¿Qué estoy haciendo? Y por eso, uno se tiene que ir preparando para esa luz que va llegando, porque nada puede impedir que la luz de Dios llegue a nuestras vidas, aunque le hagamos resistencias, porque hay muchas personas que le hacen resistencia, lamentablemente, no porque quieran, obviamente, ponerse en contra de Dios, sino que porque no quieren que sea vista la oscuridad en la que viven, la ignorancia que tienen, pero no Exacto. sé, personas que a lo mejor se avergüenzan de asumirlo, pero no hay que avergonzarse, hay que ser una persona que, que humildemente reconoce su realidad y sobre eso hay que trabajar. Y que por más pequeños que seamos, siempre tenemos mucho para dar, siempre, porque todos vamos haciendo nuestras experiencias en nuestra vida y muchas cosas aprendemos, así como que hay muchas que no las vemos a la primera experiencia, ¿no? A veces se tienen que repetir muchas veces para que entendamos. A veces pasan años y dicen, ahora entiendo eso que hace 20 años me persigue, recién me doy cuenta. Bueno, en buena hora, no nos vamos a lamentar de que tardaste 20 años, en Claro, buena hora que lo has podido ver. claro. Vivimos este presente, no vivimos ni el pasado ni el futuro. En buena hora, a partir de ahora, manos a la obra y compromiso con lo que has visto, porque es lo que tenés que estar llevando adelante hoy. No vuelvas a caer si has aprendido, ¿no? Entonces, es la manera de ir redimiéndonos, tomando conciencia de lo que hacemos. Y por eso viene la luz de Dios. Cuando viene esa luz de Dios es trabajo. Si estamos en la oscuridad, ya nos acostumbramos tal vez a esquivar los objetos y para no chocar con ellos, pero aún así a veces chocamos con muchos y nos duele. Y cuando chocamos y nos duele, en lugar de asumir que nos movemos en la oscuridad, le echamos la culpa al otro, que ha puesto algo para que yo tropiece. No asumo que no veo por dónde camino. Pero cuando llega la luz, me muestra todo eso. Y cuando, ¿se imaginan ustedes cuando llega la luz a la vida de aquellas personas que viven en la oscuridad? El desorden que ven, en el que están viviendo. Y cuando ven todo eso, dicen, trabajo, ¿cuánto trabajo? Pero bueno, en buena hora que gracias a la luz puedo ver el trabajo. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Nunca hay que pedir salario, siempre hay que pedir trabajo si no lo tenemos. Porque la persona que trabaja tiene un salario. La persona que pide un Claro. salario sin trabajar difícilmente se merezca esto, ¿no? Entonces, ¿por qué mucha gente piensa que no recibe de Dios? Porque no piden trabajo, porque no asumen su trabajo, porque están esperando recompensas por lo que piensan que han hecho. Mucha gente cree que se esforzó porque nunca le quiso el mal a nadie, pero eso es muy poca cosa. Hay que hacer el bien por los demás. Es decir, hay que vivir en compasión, sintiendo la vida del prójimo, la vida que nos rodea, no solo del prójimo,
semejante humano, sino de la vida en su evolución, en todas sus expresiones, sintiéndola como parte de uno. Entonces, cuando uno hace esto, ¿qué está haciendo? Se identifica con ese universo. Y cuando uno se identifica con amor, uno hace el mismo esfuerzo por los demás que haría por uno mismo al tener necesidad. Y esta actitud nuestra nos conecta con el universo. Ujú. Pero no es Dios que está alejado y que y mira para otro lado, no se acerca, sino que soy yo que miro para el lado de mi conveniencia. Claro. Entonces, bueno, cuando llega la luz y pido luz, no es para esa luz que alumbre lo que yo quiero ver, va a alumbrar todo lo que hay para ver. Y mucho de lo que hay para ver tal vez no sea grato, ¿no? Claro. Sí, es que creemos que nos escondemos de Dios cuando Él lo ve todo, ¿no? Y nos estamos, haciendo tontos nada más. Entonces, hacer lo que dicta nuestra alma no siempre es del agrado de todos, la verdad, ¿no? Porque hoy miles de millones de personas agradecen, reverencian, adoran, admiran al Maestro Jesús, pero hace 2000 años no era así, porque algunos lo traicionaron y algunos festejaron y algunos se complotaron para conseguir crucificarlo, ¿no? Entonces, Y las y personas, sí, Perdón, y ahora, bueno, sí, hay muchos que admiramos al Maestro Jesús, todo eso, pero también es como por secciones o por creencias. A lo mejor si tú lo admiras o si tú crees en él de alguna manera y yo creo en otra, entonces ya no está bien lo que tú haces ni lo que yo hago, ¿no? O sea, como que no hay una unidad coherente en esas creencias o en ese seguimiento al Maestro. exacto, exacto. Pero ¿por qué pasa mucho de todo esto? Porque se han basado en creencias, no en hechos. Entonces, no es malo creer, porque si yo nunca corrí el velo, no sé qué hay detrás, porque está oscuro, no veo. Entonces, yo puedo creer que hay un mundo mejor, puedo creer que hay algo que me amenaza, puedo creer que me espera un abismo sin fin, puedo creer muchas cosas. Eh, ¿Qué voy a elegir qué creer y me quedo con eso? ¿O me voy a acercar y voy a correr el velo para ver qué hay? Entonces, muchas personas no hacen esto, se quedan con la creencia. Entonces, toman las enseñanzas que hace 2000 años Jesús pudo dejar, y de hecho las enseñanzas que toman la mayor parte de las personas del mundo, por no decir prácticamente la totalidad, son las que encuentran en la Biblia. Pero estén atentos, y esto no es que lo invento yo, la Biblia es una recopilación, sobre todo el Nuevo Testamento, hecho por la iglesia, en donde seleccionaron qué era inspirado por el Espíritu Santo y qué no. Y entonces pusieron lo que ellos consideraron inspirado por el Espíritu Santo. Pero al fin y al cabo, hay muchas cosas que no dejaron que entre en esas escrituras. Ujú. Porque ustedes sabrán, ¿no? Es decir, si creen en lo que se lee en las escrituras, Jesús vivió 33 años. En 33 años, un maestro que baja de los cielos, un maestro de maestros, no da enseñanza de 10 páginas. Es decir, sus enseñanzas son muchas, pero ahí se han limitado. Y hay personas que tienen la fe ciega de solo aceptar lo que se dice ahí. Entonces, ustedes fíjense, él dijo, si tuvierais fe, aunque más no fuere del tamaño de un grano de mostaza, diríais a esa montaña, échate al mar, esa que se les aparece en el camino y les desespera que no pueden seguir avanzando, y ella se haría a un lado. Pero él no dijo, si tuvierais fe católica, si tuvierais fe cristiana, si tuvierais fe evangélica. No, las Claro. personas dividieron la fe de acuerdo a su conveniencia y su creencia, pero la fe es una, no tiene sobrenombre ni apellido, es fe. Entonces, la fe es la que nos conecta a través del mundo sutil de la intuición desde el corazón con la divinidad y nos lleva a percibir la fe, la existencia de lo divino, aunque no lo podamos comprobar. Entonces, yo sé de la existencia de Dios, lo siento, no lo he visto, pero sé que está. Ahora, si no lo he visto, ¿me quedaré siempre con que no lo he visto, pero siento que existe? ¿O un día empezaré a pensar, qué puedo hacer para poder verlo, para poder llegar?
porque también llegar no es tan solo para una comprobación, es también para poder ver la vida desde un lugar distinto, ¿no? No vamos a Ujú. ver lo mismo en la humanidad si estamos viendo desde la humanidad que si vemos la humanidad desde un lugar elevado. Claro. Entonces, Moisés, ¿cómo observó al pueblo? Desde las alturas. Y cuando observó desde las alturas, los vio creando imágenes paganas. Y cuidado, y lo digo con respeto porque yo no tengo intención de ir en contra de nadie, pero ¿cuántas de las fe que hay en el mundo tienen ese tipo de adoraciones? Santos, personas, intermediarios, ¿no? Es decir, es el Dios verdadero al que hay que poner por encima de todo. Lo que está por encima de todo es el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios por sus criaturas. Y por ello tenemos que vivir, por ese amor. Es el ejemplo que Él nos da, lo que Él hace. Entonces, no es para adorarlo a Él por lo que Él hace, sino que Él nos da ejemplo para que nosotros sepamos lo que debemos hacer. Y es lo que Jesús vino a la tierra, a dar ejemplo para guiar a las personas en lo que las personas deben hacer. No vino a mostrar lo que Él puede hacer. Ujú. Entonces, vino a decirles que tienen que encarnar el amor y tienen que ponerlo de manifiesto en todas las acciones. Y vino a mostrarle a la humanidad que el amor obra milagros. Pero ¿cuándo obra milagros? Cuando se expresa a través de las acciones y cambia las cosas, ¿no? Claro. Estamos diferenciados por una palabra que no quedamos de acuerdo, pero en donde alguno de los dos cede en su soberbia, que les llevó a tomar distancia y testarudez de defender una posición. Y más allá de querer ganar, uno está queriendo conservar y hasta si se puede fortalecer la amistad y los lazos de amor, uno hace a un lado esto porque uno no quiere imponerlo y se acerca Ujú. amorosamente. Entonces, el amor obra el milagro, es decir, devuelve una amistad tal vez. Entonces, el amor obra los milagros, no es Jesús. Perdón, Jesús obró muchísimos milagros, Sí, sí. pero depende de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para que el mundo cambie? Si podemos ver que los maestros vienen a dar ejemplos, hay que seguirlos. No es para adorar el maestro. Yo siempre me hago, tal vez, como muy gráfico, pero en mi pensamiento. Yo me hago las imágenes y visualizo a Jesús dando la enseñanza de amor y las personas arrojadas en el suelo adorando y reverenciándolo sin escuchar Sí, lo que está diciendo. Es sí. como que están ellos dejándose llevar por su estado emocional que les desborda, por estar delante del maestro y no están escuchando lo que dice. Y es en realidad lo que dice lo que cambia nuestra vida, no el Claro. amor que sentimos por él, ¿no? Entonces, a Dios no le preocupa lo que ignoran sus hijos. Lo que a Dios le preocupa es que no ponen en práctica lo que saben. Es mucho lo que se ignora y tal vez poco lo que se sabe, pero vamos a salir adelante poniendo en práctica lo poco que sabemos, Mm. no queriendo saber más. Entonces, bueno, si yo estoy en esta gran obra y lo único que sé es pegar ladrillos, voy a pegar ladrillos, es mi aporte, es todo lo que puedo hacer, pero voy a estar atento para aprender más y poder hacer más. ¿Por qué? Porque quiero colaborar, porque sé que cada ladrillo que se aporta es para el mejoramiento de la vida de todos los que vivimos dentro de esta gran obra, ¿no? Entonces, eso es lo que me motiva a hacer lo que hago, pero es una actitud. Entonces, a ver, algo que tal vez sea duro para muchos, pero cada vez que tenemos algo que hacer, algo para hacer, y en lugar de acudir al amor para buscar consejo y guía para llevar adelante la acción, acudimos a nuestra mente y empezamos a especular, y entonces entra el ego que está viendo lo que puede sacar de la situación, es en donde en esa actitud crucificamos al maestro. ¿Por Claro. qué? Porque en lugar de darle la expresión al amor, se la dimos al egoísmo. Exacto, En esa acción, exacto, nosotros crucificamos al amor. exacto. Es decir, a ver, vamos a estar criticando lo que hicieron hace 2000 años, los que fueron en contra del maestro, pero ¿y nosotros? Yo esto lo digo Claro. para que hagamos crítica de nuestras acciones. Yo no señalo a ninguna persona, cada uno sabrá
señalar en su interior Sí, sí, aquello que es condenable. Y es uno el que debe ser juez de sus actos, no de los exacto, demás. Yo exacto. solo puedo cambiar lo que soy, no puedo cambiar a los demás. Entonces, tengo que cambiar como individuo. Si cada uno dentro de esta escuela se preocupa y se ocupa de superar sus limitaciones, entonces está aprovechándole el estar en esta escuela. Cuando uno supera sus limitaciones y conoce entonces qué hay más allá de ellas, es que uno se abre al universo. Y cuando uno se abre al universo, es que el universo lo ve a uno porque uno se abrió al universo. Pero cuando uno solo piensa en pequeño, vive para lo pequeño, el universo tiene otras cosas mucho más importantes que hacer y que atender, ¿no? Ujú, Entonces, ¿por qué le va a estar confiando a una persona que no está dispuesta siquiera a enfrentar su realidad que vaya a ayudar a otro? No se puede dar lo que no se tiene. claro, Es decir, el maestro vino a hablarle a todos, no es solo a los que tienen fe cristiana, vino exacto. a hablarle a todos, ¿no? Esas son definiciones. Cristo quiere decir en griego el ungido, ¿no? Entonces, sí, es el ungido de Dios, es aquel que de alguna manera ha tenido la bendición para traer ese amor, encarnarlo. El único que podía hacerlo, nadie más, el amor de Dios. Entonces, ¿quién es el guía? El amor de Dios. En los cielos al amor de Dios se le conoce como el maestro de los maestros todos. No hay quien en el universo no crezca a través de la guía del amor. Siempre es el amor la guía. Mm, Es que siempre será el camino, el amor. No importa la jerarquía que se tenga, la conciencia que se tenga, que va más allá de la comprensión de muchos. No importa, es el amor. Pero claro, no vamos a conocer el amor universal si no conocemos el amor en casa. Es decir, cómo amarme a mí mismo, cómo aprender a respetar, cómo ser sincero, cómo en lugar de estar sintiéndome culpable por lo que hice mal, en lugar de culpa siento ser responsable. Y cuando siento y entiendo ser responsable, aprendo de mis errores y me comprometo a partir de ese momento a no volver a repetirlos. Pero eso se sostiene con atención y hay que tener voluntad. Y la voluntad es fuerte cuando hay claridad de objetivo. Si uno no tiene claridad, difícilmente uno aplique toda la fuerza para hacer algo que uno duda si es lo que hay que hacer. Entonces, eso pasa en el mundo de las creencias. Mucha gente sí, sí. creyente, pero pocos conscientes, ¿no? Así es, y es muy humano en este mundo de las creencias sacrificar a nuestros propios hermanos, ¿no? Crucificarlos a nuestros propios hermanos. Sí, sí, sí. Daniel, mira, me quedo con algo que dijiste, hay que comenzar con nuestra propia obra interior y, y pienso que se comienza con que cada alumno haga su propia tarea y seamos humildes, entremos al aula que nos corresponde y desde ahí hagamos nuestra tarea con humildad, que Dios lo sabe todo. Es, pero qué sencillo, ¿no? Así como lo has Ujú. dicho es mucho más sencillo que lo que muchos piensan. Muchos dicen, no, esto es imposible, no va a cambiar, va de mal en peor. Pero podemos ver eso y pensar eso, pero en realidad tendríamos que pensar, ¿por qué está haciendo así? ¿Será porque no nos ubicamos cada uno en el lugar en el que tenemos que estar? Por eso, la humildad comienza a desarrollarse en el individuo cuando el individuo asume todo lo que es, no mientras está viendo solo lo que quiere ver de sí mismo. Cuando uno observa solo de sí las virtudes y quiere maquillar los errores y los defectos, uno no será humilde. Cuando uno puede ver las virtudes, pero a la vez también reconocer, aún con pesar, los errores y los defectos, es que uno comienza a ser humilde, porque está reconociendo tener errores, está reconociendo tener virtudes, y entonces uno tendrá que tomar la decisión. ¿Quiero vivir llevando errores y virtudes o quiero entregarme a las virtudes? Si quiero entregarme a las virtudes, tengo que eliminar los errores. Para eliminar los errores, tengo que buscar conocimiento, salir del mundo de la creencia, salir de la oscuridad y conquistar con la luz ese terreno desconocido, ¿no? Entonces, es sencillo, es el trabajo personal, pero ese esfuerzo y no
no busquemos que alguien me acompañe, porque si me tengo que apoyar en otro, si mi trabajo depende de que el otro me apoye, seguramente será inconstante. Hay trabajo que es interno, que es personal y debe pasar por el interior y no debe de por qué afectar a los demás. Entonces hagamos nuestra parte y también busquemos de sumar a otros en esfuerzos que sean comunes para bien de todos, pero hagámoslo organizadamente. No querramos llevar adelante un cambio para este mundo que esperamos que lo hagan los políticos, cuando en realidad los políticos son los representantes del pueblo. O sea, nosotros lo votamos, de nosotros salió. Porque pensamos, este político es un inconsciente, es un egoísta, es un ladrón. Es una persona que votamos. Una buena parte del pueblo lo votó. Entonces, es decir, salió del pueblo. Para que del pueblo salgan representantes más iluminados, tiene que haber un pueblo más iluminado, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues hagámonos responsables. Muchísimas gracias, Daniel. A ti, De esta manera creo que vamos a estar más conectados con la hermandad blanca si realmente hacemos conciencia de todo lo que nos has venido seguro. a compartir hoy. Muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron, a los que nos van a escuchar más adelante. Gracias, gracias infinitas, maestro. ¿No? Gracias. De que muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.